Y nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 26. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó de sus palabras y pensaba que salutación fuese esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temes, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jehová por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Padre, le damos gracias. De cierto, su palabra ha sido de mucho provecho para la vida de sus hijos, bendito Dios. Porque es su palabra, bendito Padre, la cual nos ha dado el ánimo, la fortaleza, la perseverancia y aún la esperanza, eterno Dios, que después de esta vida, bendito Padre, podemos adquirir, eterno Dios todopoderoso, una vida donde no habrá lágrimas ni dolor, de nada que, oh bendito Padre, de lo cual nuestras vidas sufren en estos días. Eterno Dios todopoderoso, esta es nuestra esperanza, Padre. Su palabra la creemos, porque su palabra es palabra de verdad, eterno Dios. Y ha sido su palabra la que sigue transformando el corazón de cada uno de nosotros, bendito Padre, que buscamos ese cambio que solamente, bendito Dios, puede llegar por el poder suyo del Espíritu Santo. En esta mañana le ruego que de cierto podamos abrir la puerta de nuestro corazón una vez más y permitirle que usted nos ministre a cada uno de nosotros individualmente por medio del Espíritu Santo. Que su palabra, eterno Dios todopoderoso, resuene sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, día tras día, eterno Dios, reconociendo que de cierto en estos tiempos que vivimos, Padre, aún de cierto la fe de cada uno de nosotros seguirá siendo probada, eterno Dios todopoderoso. Pero ayúdenos, Padre, que hasta el fin creamos y hasta el fin esperemos, Dios mío, de recibir esa corona de la vida que te la ha prometido a cada uno de sus hijos y sus hijas, eterno Dios. Gracias le damos por esta su palabra de este día, y por eso declaramos una vez más que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Cada año pues hay que es como es costumbre, ¿verdad? Pero no que sea tanto de costumbre, ¿verdad? Bueno, es costumbre de hablar de ciertas cosas, hermano, ¿ok? Y la razón que hablamos de ciertas cosas que oye, como que ya se dijo eso o se va a repetir de vuelta, es porque nosotros tenemos que conocer, hermano. Entiéndale que no todos saben lo que probablemente se dijo el año pasado. Y a lo mejor este año será algo nuevo para sus vidas, hermano. Pero aún nosotros, como ya lo hemos oído vez tras vez, hermano, tenemos que tener esa paciencia en nuestra vida. Pero también cada uno de nosotros, igualmente yo le puedo decir cada uno de nosotros, y cuando digo nosotros, somos todos, hermano. Podemos aprender algo nuevo cada vez que oímos de la palabra de Dios, hermano. Porque de cierto no estamos fijos nomás en una cierta cosa, sino que estamos dispuestos a ver qué Dios tiene que hablar a la vida de cada uno de nosotros.
En esta mañana, hermano, vamos a hablar tocante lo que le pasó a María. Cuando el ángel se le apareció y le dio el anuncio, hermano, de lo que iba a acontecer en la vida de ella. De cierto sabemos que María fue elegida por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. Pero también lo sabemos, hermano, porque si hemos leído de la Biblia en el Antiguo Testamento, en la palabra nos da una palabra de profecía en el Antiguo Testamento, que esto iba lo que iba a acontecer en ese tiempo en la vida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Pero es interesante saberlo, hermano, porque la historia también nos cuenta de los padres de María que se llamaban Joaquín y Ana. Y en ese tiempo esta señora Ana se encontraba estéril y no podía tener hijos, hermano. No, hemos leído en el Antiguo Testamento como Dios le cerraba el vientre a la mujer y no podía tener bebé. Pero aún el tiempo que la mujer buscaba de Dios y le clamaba a Dios de todo corazón, hermano, Dios siempre escuchaba y Dios siempre abría el vientre y aún les hacía parir hijos en sus vidas, hermano. No nomás uno, pero varios, hermano. Según la tradición, a Joaquín se le prohibía orar en el templo porque no tenía hijos. Hermano, si usted no tiene hijos, aquí puede venir a la iglesia o qué. Aquí no le vamos a proveer que no pueda venir. Aún espera que venga a la iglesia, hermanos. Amén. Para que oiga de la palabra de Dios o para que venga, hermano, y aún alabe a Cristo juntamente con los demás. Amén. Un ángel se dice que se le apareció a Joaquín y a su esposa Ana en la cima de una montaña para decirles que el Señor había escuchado sus oraciones y que Ana concebiría un hijo, hermano. Yo creo que para una pareja, ¿verdad? Lo más importante o lo más glorioso sería que cuando tienen familia, hermano. Yo sé que después de que tienen familia, pues hay pasos que uno pasa, ¿verdad? De en ocasiones dificultades y de cuidar a los bebés, pero al fin de todo eso es un gozo que nos da, hermano. Amén. Ojalá que ese es el mismo pensamiento que usted tenga. Pero ¿sabe qué es el mayor gozo de todo eso también, hermano? Y no es que me salga de la historia, ¿verdad? Pero hablando de familia, ¿verdad? Y de las hermanas, ¿verdad? Las esposas cuando tienen bebés. Es de cuando uno ve que nuestros propios hijos se casan y luego tienen bebés también. Que viene siendo la semiente de nuestra semiente, hermano. Amén. Igual déjeme decirle para adelante, ¿no? Se cree que cuando María tenía 3 años, hermano, aún a Joaquín, su papá, y Ana, su mamá, la entregaron para que sirviera en el templo de Dios. Las escrituras nos dicen que el ángel Gabriel fue enviado por Dios para entregar un mensaje a María. Y María, hermana, era una joven y era una virgen también. María estaba desposada, en otras palabras, como quien dice, desposada significaba que ya estaba, como quien dice, casada, hermano. Pero tenían que pasar un plazo, me parece que era de 1 año, aún después de que estaba desposado. Entonces tenían que pasar 1 año separados y luego al fin de ese año, pues entonces ya eran considerados como marido y esposa, pero como quiera eran considerados como esposo y esposa, hermano. Amén. El embarazo de María se produjo cuando ella era todavía virgen, lo que significa que María concebió a Jesús sin tener relaciones sexuales normales. ¿Y por qué, hermano? Well, el Cordero de Dios tenía que ser limpio y sin pecado, hermano. Si hubiera habido la intervención de un varón, ¿ok? Vamos a decir de José. Entonces el bebé nacido no hubiera hecho el perfecto Cordero de Dios. Hubiera estado contaminado con el pecado de la humanidad, hermano. El pecado de Adán y Eva. Entonces Dios, en su sabiduría, hermano, Él hizo lo que tuvo que hacer y de cierto, María tuvo este bebé, pero aún no hubo estas relaciones que normalmente se tienen que llevar a cabo para que una mujer pueda salir embarazada, hermano. Si Dios tiene el poder de hacer milagros, hermano. Y yo sé que en ocasiones se nos olvida. Y se nos olvida porque
vemos las dificultades de la vida. Y eso en ocasiones no que uno anda buscando, ¿verdad? Pero nos hace pensar, ¿se puede o no se puede? Y si somos de ese tipo de personas que vamos a ser perseverantes, hermano, entonces estamos diciendo que sí se puede. Pero si somos el tipo de persona que dice, bueno, pues le hice el cale, pero no trabajó, entonces somos el tipo de persona que muy fácil nos rendimos, hermano, en lo que buscamos de Dios. Es juntamente igual en la oración, hermano. Si uno busca algo de Dios, entonces uno va a perseverar en la oración hasta que lo reciba, hermano. Pero si uno está acostumbrado, hermano, porque usted sabe que hay muchas historias tocante la oración, ¿ok? Unos te dicen, nomás no tienes que estar ore, nomás ora una vez y déjalo en las manos de Dios. Pues, hermano, yo no quiero ser ese tipo de persona. Porque aún, hermano, entonces eso muestra que verdaderamente no estamos tanto interesados. Sí deseamos algo, pero ahí lo vamos a poner en las manos de Dios. Y como dice el dicho, ¿verdad? Lo que Diosito quiera. Pero no es tanto lo que Diosito quiera, es qué es lo que yo quiero y qué es lo que usted quiere, hermano. Entonces cuando uno ora y sigue orando hasta que Dios le envía la respuesta, entonces nosotros vemos resultados, hermano. Y por eso nunca se nos debe de olvidar a nosotros que Dios siempre ha sido y siempre será el Dios de los milagros, hermano, para cada uno de nosotros. De cierto sabemos que fue el poder del Espíritu Santo y de Dios, hermano, lo que provocó el embarazo de María, porque el Salvador de este mundo tenía que nacer sin pecado. Si no hubiera nacido sin pecado, hermano, entonces de cierto la sangre que hubiera sido derramada en Calvario no hubiera tenido ningún efecto sobre nuestros pecados, hermano, porque de cierto hubiera sido como en el Antiguo Testamento, como la sangre de los corderos, hermano, que sacrificaban, no hacía nada más que cubrir el pecado. Pero nosotros sabemos lo que ha hecho la sangre de Jesucristo sobre cada uno de nosotros, hermanos, sus hijos, sus hijas, que los pecados que habíamos cometido antes de Cristo, Dios los borró todos, y aún los pecados que le cometemos, hermano, aún no por que uno busca pecar, pero por ignorancia en ocasiones, Dios sigue borrando de nuestras vidas, hermano. Esa es la gran diferencia, hermano, entre cuando una persona nace del proceso natural y lo que Dios tenía que cumplir, hermano, especialmente en la vida de María. Y si Dios siempre ha cumplido las promesas que ha hecho, hermano. Todo lo que está escrito, todo se va a cumplir, hermano. Y la mayoría de estas cosas ya se han cumplido. Aún y ya sea en lo presente o en el futuro, hermano. Y usted sabe que en el futuro todavía faltan cosas que se van a cumplir, hermano. Y si nosotros no estamos listos, nosotros vamos a hacer el cumplimiento de esas cosas, hermano. Y sí, uno tiene que tener cuidado, hermano. Porque de cierto la palabra de Dios, lo que nos dice, se cumple, hermano. Dios no comete ningún error como nosotros cometemos errores. Dios no tiene ninguna equivocaciones como en ocasiones nosotros nos equivocamos, hermano. Si Él dice esto es lo que va a acontecer en el tiempo apropiado de Él, entonces esto es lo que va a acontecer, hermano. Y nosotros tenemos que estar en línea con Dios, hermano, y no Dios que esté en línea con nosotros, hermano. De cierto sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor prometió enviar un Salvador para redimir al hombre de su caída, hermano. Y si esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo que hizo Dios aún con María, no fue algo que lo pensó a la última hora, hermano, de decir, ay, ¿cómo voy a salvar a esta gente? Ay, no, hermano, desde que Adán y Eva le fallaron a Dios en el jardín, hermano, de allí Dios pronunció que iba a enviar un Salvador, hermano, para que nos restaurara a Él. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y hablando el Dios Todopoderoso dijo, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya,
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanar. Y cuando Dios estaba hablando con la víbora, hermano, le dijo que era lo que le iba a pasar. Y eso es precisamente lo que hizo Cristo, hermano, aun cuando tuvo en esa cruz, que derrotó el poder de Satanás. Isaías también profetizó que Jesús nacería de una virgen y que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, hermano. Cosas tremendas, hermano. Que la palabra de Dios se ha escrito en la palabra de Dios, y lo que hemos visto como cumplimiento, hermano, aún con nuestros propios oídos, lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros propios ojos también, hermano. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando el ángel, hermano, se le apareció a María, ella se turbó porque no entendía por qué le hablaba de esa manera. Y de cierto, yo creo que nosotros a lo mejor nos hubiéramos desmayado, hermano. Amén. Cuando te presenta, usted sabe que cuando se presenta la presencia de Dios, hermano, aún si ha leído la Biblia, usted sabe que ningún hombre, ningún ser humano puede estar parado delante de esa presencia de Dios, hermano. Es tan poderosa la gloria de Dios, hermano, que el hombre se cae. Como que se le van las fuerzas, como que se desmaya. Y no es hasta cuando Dios le pone la mano, hermano, que lo puede levantar para arriba. Pues de cierto, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, María le dijo, ¿y este quién es? Pero de cierto, Dios siempre trae esa paz en la vida de uno, hermano. No podemos ver dos aspectos descartables, hermano, en esta escritura con respecto a María también, hermano. Lo puede tomar esto como decir, sí, bueno, es lo que dice la historia, es lo que dice la Biblia. Pero también lo puede tomar uno, hermano, y decir, que si a lo mejor, si yo no lo estoy practicando, lo practico en mi vida. Porque usted sabe que la palabra de Dios es como ejemplo a cómo uno debe de vivir, hermano. Cómo debe de llevarse uno su vida aquí en la tierra, hermano. Y de cierto, la primera cosa es que María halló gracia ante los ojos de Dios. Nosotros podemos encontrar esa gracia de Dios en nuestras vidas también, hermano. Y sí, María fue la respuesta a una oración y se dedicó al servicio de Dios. Verdaderamente, si nosotros queremos ser usados por Dios, hermano, entonces nosotros tenemos que dedicar nuestra vida también al servicio de Dios. No cuando andemos de buen humor, no cuando nos sientamos como que hoy quisiera, hermano, no. El servicio a Dios es que entre las luchas y las pruebas uno se mueve, uno hace lo que Dios quiere que haga, uno cumple la tarea de Dios en su vida, hermano. Eso es lo que aún, hermano, si uno quiere encontrar esa gracia de Dios, porque entiéndale, Dios nos da gracia para cuando nosotros queremos hacer lo que Él quiere que hagamos, nos da esa gracia para cumplirlo, hermano. Nosotros podemos decir, pues sabes qué, yo no le entiendo, o me falta esa educación, o me falta esa sabiduría, pero hermano, con Dios, cuando la gracia de Él está sobre uno, no te falta nada. Porque aún, hermano, si Dios puede usar un burro para hablar y para dar consejo, de cierto nosotros no somos burros, ¿ok? Diga, yo no soy burro. Ándele, qué bueno, para que así no nos va a decir que el pastor me dijo que era burro, ¿ok? Porque usted dijo que no era burro. Entonces, hermano, ¿usted no cree que Dios nos puede usar a nosotros, hermano, también? Los burros no hablaban, que ya a lo mejor en un tiempo hablaban, ¿ok? Pero los burros no hablaban, hermano. Dios nos ha dado una lengua, Dios nos ha dado una inteligencia, hermano. Dios nos ha dado una habilidad de hablar. Entonces nosotros sí podemos hablar, ¿ok? Entonces, si podemos hablar, entonces podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. María, ella fue
fiel a los mandamientos de Dios, hermano. Dios busca a quienes estén dispuestos a hacer su voluntad, hermano. Yo le dije que esta cosa le podía corresponder a algunos de nosotros aquí, hermano. Déjame leértelo una vez más. Dios busca a quienes estén dispuestos a hacer su voluntad. Porque todos creemos en Dios, todos creemos en Jesús, todos creemos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Pero verdaderamente, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué puede ser la voluntad de Dios? La voluntad de Dios puede ser lo más simplemente servirle fielmente, aún vivir una vida, hermano, que no manche el testimonio de uno, aún hablar, hermano, aún esas palabras que Dios nos da, que hablemos, hermano. No normalmente es una indicación que usted tiene que ahora ir a predicar o ponerse detrás de un púlpito. No, hermano. Hacer la voluntad de Dios puede ser venir en muchas diferentes maneras también, hermano. Como de trabajo también, de mano de obra, hermano. A través de la fidelidad llega la bendición, hermano. ¿Sí? A través de la fidelidad que nosotros le damos a Dios, hermano, viene la bendición. Aún póngase a pensar, ¿ok? ¿Usted cree que una persona infiel puede recibir algo? Pues de cierto, probablemente podemos decir y estar de acuerdo que la respuesta sería no, hermano. Pero una persona, hermano, que se le sería fiel a Dios, porque a nuestro Señor no se le pasa nada, se lo digo una vez más. Dios ve todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos que debemos de hacer, hermano. Entonces, Dios nos ve a cada uno de nosotros individualmente. Y de ahí Dios ve si somos fieles, somos infieles, si estamos dispuestos a verdaderamente servirle o no servirle fielmente, hermano. María, pues ella estaba dispuesta, hermano. Y ella hizo lo que Dios esperaba de su vida. Y de cierto, el ángel le saludó a María diciéndole: alégrate, tú que eres altamente favorecida, el Señor está contigo. ¿No es esa una de las promesas que Cristo nos ha dado, hermano? Que Él dijo: yo estaré contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa de Dios para nosotros también, hermano. No era nomás para María, pero esta es la promesa para todo creyente de Cristo, hermano. La Biblia revela que María no cuestionó al ángel Gabriel ni dudó acerca de poder hacer lo que Dios esperaba de ella, hermano. Yo sé que nosotros, y si somos sinceros, hermano, y bueno, cada quien tiene sus razones por qué, ¿verdad? Pero yo sé que nosotros, hermano, en veces dudamos que Dios nos puede ayudar, dudamos que podemos hacer algo para Dios, dudamos, hermano, porque dudamos. Pero ¿qué cuando no dudamos, hermano? Y como quien dice, nomás dijimos, bueno, pues si esto es lo que Dios quiere que haga, entonces Él me tiene que ayudar, y de cierto me va a ayudar, porque si Él me está llamando que yo haga ciertas cosas, entonces Él ya ha visto en mí que yo lo puedo hacer, que yo lo puedo cumplir. Todo lo que tengo que hacer es tener esa confianza y esperar en Él y orar y pedirle que me dé lo que necesito para cumplir su propósito, hermano. ¿Me entiende? Todas las cosas son posibles, y María no miró ningún obstáculo aquí, hermano. Pero nosotros sí miramos muchos obstáculos en nuestras vidas que no deben de existir allí, hermano. En el versículo 38 de Lucas capítulo 1, hermano, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor,
hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Amén. Si Dios no, yo creo que nosotros somos diferentes, hermano, porque Dios nos manda que hagamos algo que dijimos. No, yo no tengo miedo, yo no puedo, no. Comenzamos, yo creo, como Moisés, hermano, ¿ok? ¿Qué decía Moisés? Pues no puedo hablar, tartamudo, no puedo hablar, Dios tiene una solución para todas las cosas. Si tuvo una solución para Moisés, hermano, le dijo, no te preocupes, Moisés, deja de estarte quejando, deja de estar ahí. Negativo más bien, que no puedo. No te preocupes, tu hermano, él va a ser tu vocero, él va a hablar por ti, y tú vas a actuar y tú vas a hacer lo que yo te mande que hagas. Y sí, hermano, ¿qué tan dificultoso es servirle a Dios? Pues no es, hermano. Pero nosotros ponemos todos los pretextos, todas las razones por qué, y al fin, hermano, pues nos quedamos avergonzados porque entonces estamos diciendo que Dios no puede conmigo y Dios no puede ayudarme a mí en mi vida, hermano. María creyó lo que le dijo el ángel Gabriel, y posteriormente su prima Isabel lo confirmó, hermano. Amén. Lo que Dios te manda que hagas, hermano, Dios siempre lo confirma, hermano. No es algo como que digas tú, es algo extraño, es algo afuera de lo ordinario, hermano. Amén. Todo lo que Dios quiere que uno cumpla, Dios lo confirma, hermano. Y yo creo que si usted tiene tiempo de ser cristiano, ha oído palabras de Dios y usted ha visto algunas de esas palabras cumplirse en su vida, hermano. Bueno, si creemos, ¿verdad? Porque si no creemos, pues entonces tenemos un problema. Lucas capítulo 1, versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta fue cuando María fue a visitar su prima Elizabeth, hermano. Y Elizabeth también salió embarazada también. Otra mujer que no podía concebir, hermano. Y Dios le dio una respuesta a su oración también. Y ella salió embarazada también, pero aún Elizabeth le está diciendo ahora a María que lo que Dios le ha dicho, el ángel le dijo, esas cosas se iban a cumplir, hermano. No era algo como que a lo mejor María estaba viendo, estaba soñando, o era nada más una visión o algo. No, hermano, era un verdaderamente encuentro con la palabra de Dios, hermano. La segunda cosa notable que observamos es la obediencia de María. La obediencia es muy importante en la vida de uno, hermano. Si la obediencia exigía que María cumpliera la voluntad de Dios, incluso a costa de perder la vida o ser perseguida, hermano. Acuérdese, María ya estaba comprometida, hermano. Y una jovencita como María que saliera embarazada, ya estando comprometida, y que la comunidad se diera cuenta. Primeramente, una vergüenza para los padres. Pero segunda cosa es ¿qué sería? La ira de la comunidad, de que es una mujer traicionera, sucia, aún jugando la ramería, hermano. Entonces, María estaba peligrando, hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios le manda a uno una tarea, hermano, Dios siempre va a abrir puertas donde no hay puertas, y Dios siempre va a haber una manera donde uno salga, donde uno piensa que no puede salir, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo uno no es la voluntad de un hombre, sino que viene siendo la voluntad de Dios, hermano. No sabemos que de cierto María, de cierto se ha de haber sufrido persecución a causa de su embarazo, hermano. De cierto, en ocasión, yo creo en un tiempo la quisieron agarrar y sacarla ahí, hermano, en la ciudad, y a darle a sus piedradas para matarla, hermano. ¿Por qué? Porque había pecado.
¿Por qué? Porque había cometido traición también contra Dios primeramente y luego contra aquel que iba a ser y se supone era ya como quien dice, su marido, hermano. Pero aún, hermano, María no podía ocultar su embarazo. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Porque pues la pancita crece, hermano. A mí no importa cuánta ropa se ponga en él, güey, espérate. María no podía ocultar su embarazo a la comunidad ni a José. Dios sabía que lo que ella tendría que pasar para traer a su hijo a este mundo, hermano. Usted no sabe, no sabe usted que Dios sabe lo que cada uno de nosotros tenemos que sufrir y pasar en nuestra vida para llegar a la gloria, hermanos. Y si muchas veces nos quejamos, hermano, en vez de decir que Dios me ayude a pasar lo que tenga que pasar en esta vida para que al fin Cristo sea glorificado. Pero en realidad muchas veces esto no es lo que hacemos, hermano. Muchas veces nos quejamos y en ocasiones hay aquellos que se apartan de Cristo, hermano, porque no aguantan. Y otros dicen, pues era mucho más mejor cuando estaba perdido, o se van para atrás, como el perro al vomito, hermano, o el cerdo a ensuciarse en el lodo, hermano. Pero el verdadero cristiano, hermano, comprende que hay cosas que van a acontecer en su vida, de él o de ella, y él o ella sabe que tiene que permanecer fiel a Dios, pero también sabe que le puede clamar al que le llamó a uno, hermano, a la salvación, para que le ayude y lo fortalezca y ponga en uno lo que se necesita en nuestra vida para cumplir, hermano, esa carrera hasta el fin. Y sí, José iba a divorciarse de María, hermano. ¿Por qué? Porque José pensaba que ella le había sido infiel. Y con todo derecho, ¿verdad? No te has acercado a la persona, ni un beso, ni nada. Y luego de repente, está embarazada. Pues tú dices, wait a minute here. Espérese aquí. Pero anyway, Dios siempre va a intervenir, hermano, para aclarar las cosas que necesitan que ser aclaradas, hermano. El castigo, sabemos que por la infidelidad de María sería la muerte por liquidación, hermano, frente a la puerta de la ciudad. Ahí los sacaban a los pecadores, hermano, y ahí les daban las piedras. Ahí hacían lo que iban con ellos, a destruirlos, matarlos. ¿Para qué? Para borrar el pecado, hermano. José no se divorció, hermano, de María, porque Dios sabe lo que él tiene que hacer en ocasiones, hermano. José no se divorció de María porque Dios intervenió. El ángel del Señor le dijo que el bebé que ella llevaba en su vientre era del Espíritu Santo, hermano. Mateo capítulo 1, versículo 20 nos dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios sabía que María cumpliría su propósito, hermano, sin importar el costo. Qué tremendo sería para nosotros, hermano. Y de cierto, Dios lo sabe, hermano. No hay ninguna equivocación. Y sí, Dios sabe también de usted y de mí. Si nosotros vamos a cumplir, hermano, en correr esta carrera en cual Dios nos ha puesto. Dios lo sabe. Si usted y yo vamos a terminar esta carrera o no, hermano. Aún sin importar, María aún cumplió ese propósito, sin importar el costo, el ridículo, la vergüenza o la burla que tendría que soportar, hermano. Lo mismo se aplica para nosotros, hermano. Nosotros no somos diferentes, no estamos embarazados, ¿ok? Pero de cierto,
cuando usted se entrega a Cristo, no crea usted que todos brincan de gozo y aleluya y qué bueno. Al contrario, hermano, hay aquellos que se enojan o le dicen cosas o traen acusaciones, hermano. Pero de cierto, María, ella pudo haberse quejado, hermano. ¿Sí? María se podía haber quejado o puede haber dicho, hermano, pues ¿sabes qué, Señor? Qué buena la oferta, la invitación que tú me das, pero ¿sabes qué? No quiero tener este hijo por los problemas que voy a encontrar durante el término de este embarazo. Ella puede haber dicho, hermano, que no lo quería. Ella podía haber dicho, yo no quiero morir todavía, estoy bien jovencita, ¿por qué voy a morir tan pronto ya? Señor, pues yo sé, no hay otra mujer que puedas encontrar por ahí, otra que sea como yo a lo mejor, No, hermano, ella no dijo eso. Pero hay aquellos que muchas veces dicen, hermano, pues ¿por qué no busca otro, que haga lo que tú quieres que yo haga, porque pues yo no puedo, o yo no quiero, o no me interesa, o no estoy dispuesto. De cierto, no lo hizo, hermano. Puede que María estuviera nerviosa, de cierto, ¿verdad? Y temería por su vida. Pues eso de cierto le iba a llegar a su mente, hermano. Porque era joven, pero aún así estaba dispuesta a cumplir la voluntad de Dios y obedecer. Usted y yo vamos en un camino, hermano. Y usted y yo vamos corriendo una carrera. Y en ese camino en cual nos encontramos, hermano, hay pozos, hay estorbos, hay obstáculos, hay piedras en el camino, hermano. Pero lo que uno hace, hermano, cuando se encuentra con estos obstáculos, determina si uno sigue para adelante o no. No podemos dar razones y decir, pues sabes qué, no puedo o no quiero porque ya se me hizo muy dificultoso esta carrera, yo quisiera mejor nomás vivir una vida en paz, tranquila. Pues déjame decirle, eso no es posible. Es imposible que uno pueda encontrar una vida donde habrá 100% paz, 100% tranquilidad. Porque siempre habrá obstáculos. Sea cristiano o no sea cristiano, hermano. Pero la diferencia que tenemos como cristianos es que cuando esos obstáculos se aparecen, Dios nos ha dado la habilidad para moverlos a un lado, hermano. Y eso yo creo que era la mentalidad o el corazón de María, hermano. Que probablemente lo pensó y dijo, esto es lo que me espera. Pero si el Dios Todopoderoso me ha hablado, me ha enviado su ángel para que hable conmigo y diciéndome qué es lo que Él quiere que haga, entonces es mucho más importante que yo obedezca lo que Dios quiere que haga y respecto a que le acontezca a mi cuerpo físico o a mi vida, hermano. En otras palabras, haciendo sus prioridades, poniéndose uno segundo y poniéndole al Dios Todopoderoso en su tarea primero en la vida de uno, hermano. Y de cierto el anuncio del Mesías venidero no era concedido por muchos, hermano. No todos lo sabían. Amén, estaba profetizado, pero es como, bueno, no malentienda lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero amén, estaba escrito en el Antiguo Testamento, hermano. Pero es como cuando vamos a la iglesia, hermano. O es cuando se dan anuncios, hermano. No ponemos atención en ocasiones. Perdóneme, pero
¿Hay verdad en eso o qué? Entonces, esta gente, hermano, que en ocasiones iban a los templos, hermano, y ahí en los sábados y se les leía de la palabra de Dios, probablemente se oía bonito, pero les entraba por un oído y se les salía por el otro, hermano, y no retenían lo que debían de retener, hermano. Y así podemos ser nosotros también, hermano, y en ocasiones así somos nosotros, hermano. Por eso en el pasado yo le decía, cuando se le diga algo, ponga su mano aquí, para que cuando entre por aquí no se salga por acá. Y ahí se quede. Amén. Pero anyway, el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías, hermano, pero no pensaban que María fuera la persona que Dios usaría. Sí sabían que nacería de una virgen, pero no sabían cómo se llamaba. Y con todo derecho, ¿verdad? Dios no tiene que descubrir todas las cosas, hermano. Dios nomás nos dice lo que necesitamos que saber. Recordamos siempre por qué Jesús vino a este mundo, hermano. Vino por usted y vino por mí. Porque nosotros, en verdad, no íbamos probablemente para el cielo, hermano. No teníamos la esperanza de una eternidad con Dios. Si no fuera hecho por Cristo, hermano, de cierto, probablemente ya estuviéramos condenados, hermano, esperando el día de juicio en nuestras vidas. Pero recuerde que todos tenemos un propósito en esta vida, hermano. Al igual que María, tenemos que cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y yo sé que Dios no forza a nadie en que haga lo que no quiere hacer, hermano. Pero Dios sí nos llama a hacer. Y ahí está en nosotros si queremos cumplir. Y si cumplimos, pues nos va a ir bien. Si no cumplimos, pues bueno, Dios tenga misericordia de nosotros. Es todo lo que podemos decir, hermano. Pónganse de pie conmigo, por favor. Padre eterno, le damos gracias. Le damos gracias por lo bueno que usted es con nosotros. Le damos gracias por su palabra. Su palabra ha sido esa palabra poderosa, la que nos ha revelado para la vida de cada uno de nosotros individualmente. Le damos gracias por el Espíritu Santo, que de cierto, siendo nuestro consolador y nuestro maestro, nos ha enseñado, bendito Padre, aquello lo cual usted espera que nosotros aprendamos de usted. En esta mañana, con mucho agradecimiento, bendito Padre, le damos gracias que una vez más usted nos ha hablado por medio de su palabra, buscando animar el corazón de cada uno de nosotros, Dios mío. Hacernos saber, bendito Padre, que para llegar a donde usted está, hay cosas que tenemos que pasar en nuestras vidas. Hay obstáculos que tenemos que mover a un lado. Hay piedras por cuales tenemos que brincar sobre. Pero al fin, si no dejamos de correr y si no dejamos de caminar con usted, recibiremos esa corona de la vida, bendito Padre. Somos su pueblo, Dios mío. Y yo le ruego que una vez más en este día, su pueblo sea bendecido grandemente, Padre. Y que continuemos día tras día, y mes tras mes, y año tras año, sirviéndole fielmente, buscando de usted y cumpliendo lo que usted quiere que cumplamos, eterno Padre. Y por todo, a usted sea la gloria, la honra y la exaltación. En Cristo Jesús, aleluya. Amén y amén.